Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, con su poder y su gracia nos guiará. Nuestra canción por los siglos durará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Jesús está conmigo y yo con él. Jesús está conmigo y yo con él. Él quiere que le sirva, le sea fiel. Jesús está conmigo y yo con él. Y día tras día, y día tras día, por mí está velando el buen pastor. De noche y de día, el Salvador me guía y alumbra mi camino hasta donde voy. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, con su poder y su gracia nos guiará. Nuestra canción por los siglos durará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Buen día, hermano, tengan todos ustedes, hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite una vez más comunicarnos con ustedes por este medio. Estamos estudiando en este último trimestre del año las cartas pastorales de Pablo y en esta ocasión hablaremos de capítulo 3, los primeros 2 versículos, y en capítulo 3, versículo 1 al versículo 13, Pablo establece las bases para llegar a una eficiente organización de la iglesia. Y nuestro estudio principalmente se basará en estos 2 versículos, versículo 1 y 2 de capítulo 3. Dice así la Escritura, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Podemos ver en esta porción de la Escritura que el obispado no es para todos. Y no es para todos por algunas expresiones que nosotros podemos notar en estos versículos. Dice la Escritura en el versículo 1, palabra fiel. Palabra fiel es una expresión que utiliza el apóstol Pablo y que la va a repetir al menos 4 veces entre su primera carta y su segunda carta a Timoteo. Y versículo 1 empieza con esta frase que decía que el apóstol Pablo menciona en 4 ocasiones al menos, palabra fiel. Después de esto dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y el obispado podemos ver que no es para todos. Y dice la expresión si alguno. La palabra alguno expresa un número reducido de personas,
es decir, un número no elevado, un número no relevante, sino un grupo reducido de personas. Dice, además también, sí. La palabra sí en este versículo no es una palabra que esté afirmando algo. La palabra sí expresa una condición que es necesario que se cumpla para que se pueda dar lo que se está expresando aquí, que sería el obispado. Entonces, vemos aquí la palabra alguno, que nos habla de un grupo reducido de personas. También la palabra sí, que expresa una condición. Y también podemos ver otras frases como o palabras. En el versículo 2, una de ellas dice, pero es necesario que el obispo. Aquí el artículo que se emplea lo vemos también en masculino, como también el pronombre alguno. Y dice también el versículo 2 que tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces, en primer lugar, para un grupo reducido de personas, pero también podemos pensar, o nos hace pensar la Escritura, que el obispado es para varones. También podemos ver en esta porción de la Escritura que nos habla acerca de que el obispado puede ser algo que se anhele. En otras versiones de la Escritura he encontrado la palabra aspirar. Entonces, aspirar al obispado, anhelar el obispado, dice el apóstol que es anhelar algo bueno. Dice que buena obra desea. Pero podemos ver que el anhelar o el desear o el aspirar no es suficiente, porque vemos que el texto nos dice que hay una condición que debe de cumplirse. Y de esto nos habla la palabra sí, que introduce a la oración. Si alguno anhela obispado, vemos que hay una condición. Y pues de eso es de lo que quisiera tratar en este momento. Hablaremos de la condición. La condición que vemos a través de los versículos siguientes, que es 2, 3 y 4, incluso 5, 6 también nos hablan de esto. Hermanos, no pretendo desglosar el concepto de cada una de las palabras que se expresan aquí, y de manera general lo he resumido en una condición que voy a expresar en unos momentos, pero que contempla de alguna forma las cualidades, características o conceptos expresados aquí. La condición consiste en ser una persona madura, una persona respetable, ejemplar, con conocimiento de la palabra de Dios, que ame a los hermanos y que no tenga problemas con el dinero. Esta condición expresada en las palabras que acabo de mencionar está considerando los conceptos y términos que se expresan aquí en estos versículos de la Escritura. Y podemos ver que la condición tiene que ver con algunos aspectos de la vida de la persona que anhela el obispado. Algunos aspectos tienen que ver con su vida familiar.
Veíamos en el versículo 2 que tiene que ser marido de una sola mujer. Esto nos habla de que la persona tiene que tener ciertas cualidades o características en su vida familiar. Tiene que ser marido de una sola mujer. Dice el versículo 4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces la condición decía que es ser una persona madura, respetable, ejemplar, con conocimiento de la palabra, que ame a los hermanos y que no tenga problemas con el dinero. Y un aspecto importante es su vida familiar. Es decir, que su vida familiar tiene que estar en orden, no tiene que tener conflictos con su mujer y tiene que gobernar bien su casa y tener a sus hijos en sujeción. También algunas de las expresiones o conceptos que se emplean aquí tienen que ver con la vida personal o individual de la persona que aspira al obispado. Tiene que ser prudente, decoroso, hospedador. Y también nos hablan estos conceptos que se mencionan en estos versículos con la relación que tiene que tener con los hermanos. Es decir, que tiene que ser una persona que ame a los hermanos y estar dispuesto a compartir con ellos la bendición que Dios le da. Y esto se ve en la palabra que dice que ha de ser hospedador. También decía que hay otro aspecto importante en la vida de la persona que anhela el obispado, es que tiene que amar a los demás, amarlos para compartir con ellos las bendiciones de Dios, y también nos habla de que la persona que anhela el obispado necesita tener una relación sensata con el dinero. Es decir, vemos nosotros uno de los versículos que dice que no tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas. Y también otro versículo nos dice que no tiene que ser avaro. Es decir, esta persona no tiene que ser movido por intereses económicos. Es decir, que el dinero no debe de ser una tentación para él. Entonces, resumiendo o considerando la condición, repito, consiste en ser una persona madura, respetable, ejemplar, con conocimiento de la palabra de Dios y que ame a los hermanos y que no tenga problemas con el dinero. Dice la Escritura que tiene que ser apto para enseñar. Esto nos habla de conocimiento de la palabra y también nos dice en un versículo más adelante que no tiene que ser un neófito, es decir, una persona que tiene poco de ser convertido. Bien, veamos o hablemos en tercer lugar de la función. La función del obispado no tiene que ver con el gobierno, no tiene que ver con el señorío de la iglesia, más bien tiene que ver con el cuidado de ella. Y esto lo vemos en el versículo 5, cuando dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Notemos aquí que el obispado no tiene que ver con gobierno, sino se expresa aquí
que el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, el obispado tiene que ver con el cuidado de la iglesia de Dios. Es decir, con el cuidado de algo que no es suyo, con el cuidado de algo que pertenece a Dios. Y pues esta función tiene que ver con eso, con el cuidado de la iglesia de Dios. Vemos en Hechos capítulo 20, versículo 17 y 28, que la palabra obispo se utiliza de manera indistinta. En ocasiones se utiliza el nombre de obispo y en otras ocasiones se utiliza el nombre de ancianos. Vemos también en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, cómo se utiliza también la palabra ancianos. Entonces, la palabra obispo corresponde a la palabra ancianos. En una ocasión se puede mencionar obispo, en otra ancianos, pero se refiere a lo mismo. Vamos a poder notar esto en Hechos capítulo 20, versículo 17 y 28. Hechos 20, 17 dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Vemos aquí que se utiliza la palabra ancianos. Y en el versículo 28, estando hablando a los ancianos, dice el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Vemos de manera indistinta el nombre de anciano, que corresponde también a obispo, y vemos también que la función tiene que ver con el cuidado o aquí en esta porción de la escritura se utiliza la palabra apacentar la iglesia del Señor. Apacentar no tiene que ver con gobierno, no tiene que ver con señorío, sino tiene que ver con cuidado de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Primera de Pedro 5, 2. Dice la escritura: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. En el versículo 1 dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Entonces, los ancianos, los obispos, tienen o están a cargo o desempeñan la función del cuidar, el apacentar la iglesia de Dios, la grey de Dios. De manera, hermanos, que podemos concluir diciendo que el obispado no es para todos. Qué bueno que todos lo anheláramos, pero pues podemos notar que no todos lo podemos desempeñar, no todos podemos llegar a ser obispos. Es importante que pensemos y tomemos en cuenta si anhelamos el obispado, diría el apóstol Pablo, que es una buena obra o desear una buena obra. Pero es necesario
que tomemos en cuenta que el obispado requiere de que se cumpla una condición, pero también el obispado requiere que tengamos presente cuál es la función. Y la función es el cuidar de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, dice la Escritura, que es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tomemos en cuenta que llegará el momento en el cual el que anhela el obispado y ejerza el obispado, llegará el momento en el cual pues esté delante de Dios y tenga que responder o dar cuenta del cuidado de la iglesia. Y quizás esto lo perdemos mucho de vista, quizás pensamos solamente en el estar al frente, en el estar dirigiendo, quizás hasta en el estar mandando o el estar destacando de manera pública. Lo cierto es que si anhelamos de manera genuina el obispado, tenemos que tener presente que es un servicio a Dios y que llegará el momento en el cual estemos frente al príncipe de los pastores y podamos o debamos dar cuenta a él de nuestro desempeño o la forma en cómo nos conducimos, en cómo cuidamos la iglesia del Señor. Entonces es muy importante también que tomemos en cuenta esto. Que el Señor les bendiga y que nos siga ayudando y guiando en toda situación para que su iglesia pueda seguir siendo columna y baluarte de la verdad. Que el Señor les bendiga. El cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, sí pasarán. El cielo y la tierra pasarán, sí pasarán. El cielo y la tierra pasarán, sí pasarán. Pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nadie sabe la hora ni los ángeles, cuando Cristo del cielo aparecerá. Mira, 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 el cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo es como un hombre que iba a viajar, él dejó a sus siervos con autoridad. El cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Con poder y con gloria Cristo llegará, luego los cielos serán cielo.